Señor presidente, enviemos un mensaje fuerte de que Maduro y su dictadura y su despotismo no son bienvenidos aquí. Que mantengan la conducta de desconocer cualquier gobierno que salga de unas elecciones convocadas por una espuria constituyente en Venezuela. Se avecinan elecciones falsas en las próximas semanas en Venezuela, pero como líderes de la oposición me expresaron ayer, al mundo no se engaña. No tengo ningún problema en hablar con música de fondo. Definitivamente no tengo ningún problema en enfrentar un espectáculo lamentable y bochornoso. Exigimos sanciones con nombre y apellido porque esas sanciones no van contra el pueblo de Venezuela. Algunos de los momentos más importantes que se llevaron a cabo en la Cumbre de las Américas, ya los veíamos ahí en su pantalla, voces que condenan al régimen de Nicolás Maduro. En la Cumbre de las Américas se acordó no reconocer ni convalidar los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela programadas para el próximo 20 de mayo. Así lo dieron a conocer diputados opositores que participaron de la cumbre, que agrupó a más de 30 representantes de gobiernos de la región en la ciudad de Lima. Nuestra periodista en Caracas, Carolina Bigot, tiene el informe. El grupo de parlamentarios venezolanos participó en la instalación de la cumbre y recordaron la ausencia por ser retirada su invitación del presidente Nicolás Maduro. El rechazo es claro en el mundo democrático, en el continente, en lo que es violación de derechos humanos, en lo que es la corrupción. Maduro no llegó a la cumbre sencillamente porque no recibió invitación. Ratificaron, como fue difundido por distintos mandatarios de la región, el rechazo a las venideras elecciones presidenciales. No hay elementos competitivos, no hay elementos democráticos, no hay elementos entonces para reconocer esa farsa de cara al 20 de mayo, que no está catalogada como elección no solamente ahora por la Mesa de la Unidad, no solamente por este Parlamento Nacional que lo decretara así hace más de un mes en plenaria, sino también ahora por lo que fue una de las conclusiones de la Cumbre de las Américas. Según empresas encuestadoras del país, 80% de los venezolanos tiene intención y desea votar. Sin embargo, y según los mismos ciudadanos y también los diputados de la Asamblea Nacional, lo quieren hacer en unas condiciones que garanticen la claridad de los resultados. Elecciones del próximo 20 de mayo, ¿vas a votar sí, no? No. ¿Por qué? Ninguno de los candidatos representa una buena opción para Venezuela. Ni los candidatos ni las condiciones de la CNE. Pareciera que el CNE tiene muchos vicios y que no ha dado ninguna solución al venezolano para que nos brinde una garantía real a lo que nos está aconteciendo. No, las condiciones no están dadas como para votar. No, mamadita, no pienso votar. No. Por todo, hija, por todo. Por todo lo que estamos pasando aquí en Venezuela. Otro tema debatido en la cumbre fue la diáspora en el país, que hoy supera los 4 millones de venezolanos en el mundo y crece cada día ante la angustia de no contar con servicios básicos, salud y medicinas, además de un colapso económico que hace imposible mantener una familia. Pudimos palpar en carne propia lo que significa millones de venezolanos cruzando la frontera, no solamente en refugio, como sucede en Boavista y Cúcuta, también en refugio en cada uno de los hermanos países. En cada una de las calles de Lima se veían venezolanos en cada una de las esquinas, venezolanos en cada uno de los elementos, tratando de ganarse la vida, tratando de llevarse la vida con dignidad. También se abordó el tema de la corrupción existente en el país y el apoyo de los mandatarios a que se aplique justicia ante los más de 60 funcionarios del gobierno nacional sancionados por distintos países del mundo. Desde Caracas, Venezuela, Carolina Bigot, NTN 24. Para hablar de este tema se encuentra con nosotros Enrique Castillo, analista político y columnista del diario Gestión. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la tarde. Muy buenas tardes. Señor Castillo, ¿cuáles serían las conclusiones más importantes que usted considera que se dieron en esta cumbre? Bueno, se trató de una cumbre en circunstancias muy especiales, tanto para el Perú como para el mundo, ¿no es cierto? O sea, el hecho de que tuviéramos una cumbre luego de una transferencia de poder en el Perú, no dada por elecciones, sino por una circunstancia fortuita, pues significó para nosotros el fortalecimiento de un régimen que acaba de ingresar de la mano de Martín Vizcarra. Esto le dio una continuidad a lo que significaba la política exterior del Perú en términos de la relación con todos los miembros que asistieron a esta cumbre, 33 gobiernos representados al más alto nivel, pero además la oportunidad de poder continuar con lo que significaba una agenda
de lucha contra la corrupción y fortalecimiento democrático, a la cual se sumó el análisis de la situación sobre Venezuela. Y internacionalmente, pues esto coincidió no solamente con el ataque a Siria, sino con el lamentable suceso del asesinato de los periodistas ecuatorianos y las bravatas de Nicolás Maduro en Venezuela. Todo esto generó un marco que permitió decir que la cumbre, en medio de todo esto, en medio de las ausencias de Trump, Castro y Maduro, pues fue realmente un éxito, porque lo que sí se pudo notar es la intención de todos los gobiernos, a excepción de Bolivia, que reclamó por Nicolás Maduro, la intención de poder buscar una solución a Venezuela, pero desde el lado democrático, eliminando todo proceso de dictadura y tratando de que la libertad impere en ese país. Sí, señor Castillo. Podemos decir que la cumbre de Venezuela ha sido un éxito. Ahora, en Perú ha sido un éxito. Ahora, una de las conclusiones era que no se iban a reconocer los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela del próximo 20 de mayo. En todo caso, ¿es vinculante esta decisión o qué es lo que vamos a ver? Los puntos clave a partir de esa conclusión de la cumbre, ¿qué es lo que deberíamos de ver en consecuencia tanto en Venezuela como en el resto de los gobiernos? Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que la Cumbre de las Américas no toma acuerdos vinculantes para la nación. No es un organismo del hemisferio que pueda tener esta capacidad. Lo que es, en buena cuenta, es la suma de voluntades de todos los países latinoamericanos para tratar de conseguir mejores condiciones en el ámbito de la gobernabilidad democrática. Sin embargo, la decisión de los gobiernos, motu propio, con total convencimiento, ha sido la de no aceptar los resultados en Venezuela. Eso quiere decir que incluso es más valioso el no haberlo hecho coercitivo y el ser voluntario, pues le da un valor excepcional al tema, porque los gobiernos son conscientes no solo del terrible sufrimiento por el que están pasando los ciudadanos venezolanos, que como ustedes mismos en su informe han señalado, pues están tratando de conseguir refugio en distintos países del mundo y sobre todo América Latina, sino que además los que viven en este momento en Venezuela atraviesan por una situación tan grave que ya no está acorde con lo que significan ni derechos humanos ni un nivel de vida adecuado. No puede ser que haya gente que por falta de medicinas muere, que por falta de atención tiene que dar a luz en la calle, que por falta de médicos no pueda ver satisfecha su salud y como tampoco pueda darle a su familia de qué comer. Esto ha movilizado al continente completamente de acuerdo en que ninguna de las acciones de Nicolás Maduro pueda ser reconocida como tal, y mucho menos las elecciones que se hacen en las peores condiciones, con presos políticos, sin libertad y con unas elecciones hechas a la medida para que Nicolás Maduro se reelija contra toda corriente y contra la lógica en el continente latinoamericano. Sí, estoy de acuerdo con usted que no es vinculante y usted considera que es un éxito, pero entonces, ¿cómo lograr que más allá de las opiniones y de los acuerdos que se llevaron a cabo y que lograron tomarse en esta cumbre, los venezolanos tengan un beneficio en respuesta a todo esto? Porque sí, sabemos de la crisis y la lamentable situación que viven en este momento los venezolanos, pero más allá de tomar esta decisión de rechazar los resultados, parece que la vida de los venezolanos no va a cambiar, sobre todo porque no son vinculantes estas decisiones. Exactamente, lo repito, no son vinculantes porque la Cumbre de las Américas no es un organismo constituido ni constituyente en América Latina. No genera acuerdos obligatorios para los estados. Incluso los 7 ejes que se han planteado, por ejemplo, para el tema de la lucha anticorrupción, que van desde el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática hasta todo lo que significa la cooperación jurídica internacional, etcétera, no son vinculantes, no son obligatorios. Son todos acuerdos de buena voluntad que esperamos sean recogidos y avanzados en cada uno de los países. Entonces, este es un reto para los países latinoamericanos y es un reto para todo lo que significa la gobernabilidad democrática, porque justamente el no constituir obligatorio puede generar algunos vacíos y puede generar que no exista después una acción conjunta de rechazo o de cumplimiento de acuerdos para con Venezuela. Sin embargo,
yo creo que ya es momento en el cual todos los gobiernos, todos, me atrevería a decir incluso hasta el mismo boliviano, han tomado conciencia de lo que significa esta realidad. No conozco de ningún gobierno que en este momento preste su apoyo abierto a Venezuela. Insisto, ni siquiera Evo Morales. Evo Morales ha reclamado por la no presencia de Nicolás Maduro. Y algunos reclaman por una intervención norteamericana y el bloqueo norteamericano. Pero ninguno avala el régimen de Nicolás Maduro ni la situación que están viviendo los venezolanos. Ninguno en este momento habla de eso. Insisto, lamentablemente no hay mecanismos, solo la Carta Democrática, la única que puede en este momento generar algún tipo de intervención, digamos, a través de medidas coercitivas para con Venezuela, no internas. Pero no existe lamentablemente otro mecanismo. Tenemos que confiar en la decisión de los gobiernos de generar mecanismos y acciones que obliguen a Venezuela a una salida rápida democrática. Es Enrique Castillo, analista político y columnista del diario Gestión. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.